Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire, media hora dedicada 100% a la economía a través de la señal de su canal de noticias, Canal 24 Horas, en días en que la guerra arancelaria sigue en las portadas. Donald Trump suaviza el tono, al menos en el tono. La beligerancia baja de volumen. En nuestro país, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, postergó definitivamente la discusión tributaria y las alarmas se encienden las últimas horas por los equilibrios fiscales. Para conversar de esto y más, aquí en Mirada Económica estamos en contacto, un invitado de lujo, el expresidente del Banco Central, Vittorio Corvo. Vittorio, bienvenido a la señal de Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Aquí estamos. Vittorio, ¿cómo ha visto, lo primero lo decíamos en la presentación, cómo ha visto este devenir de la guerra comercial? Llevamos 3 semanas, parece una eternidad, pero ¿cómo ha visto la evolución y esta, entre comillas, bajada de tono del presidente Trump? ¿Cómo ha visto todo esto en lo macro? Más que bajada de tono, él pasa por ciclo. O sea, el presidente Trump no tiene una estrategia clara y tampoco creo la gente que está cerca de él. Él tiene en parte su estrategia de negociador, entonces, pero es difícil cuando trata de negociar con China, si China también es un país muy grande, que tiene un gobierno con mucha fuerza, entonces, con mucho control en la población y con un gran preocupación por no perder prestigio dentro de la población. Aunque no es un gobierno elegido popularmente, pero elegido por el Partido Comunista, y él tiene que mostrar, no lo pueden pasar a llevar, no acepta que lo estén empujando para un lado o para otro. Entonces yo creo que esto es parte de un problema que nunca pensamos que iba a venir, y lo que está haciendo ahora es cambiando radicalmente el orden mundial que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial, y va a tener implicancias importantes para el crecimiento, especialmente en Estados Unidos, por la incertidumbre. En la incertidumbre las personas postergan gasto de consumo, en la incertidumbre las empresas postergan gasto de inversión porque no saben cómo sigue esto. O sea, ¿Vittorio? un día dice una cosa, otro día dice otra. Claro, en el mismo tono uno ve también varios analistas dicen, por ejemplo, se ha comparado, por ejemplo, la crisis de la pandemia en materia económica con la subprime, que ahí uno muchas veces se podía tener un panorama un poco más claro. Aquí todo depende de cómo se levante el caballero, del ánimo que se levante, que tome desayuno quizás, un poco eso. Hacer decisiones políticas hace que proyectar esto se haga mucho más complejo. Sí, claro, porque esto depende mucho de lo que piense el presidente Trump, y no tiene asesores de peso como tuvo en su administración anterior. Entonces eso hace que cambia las políticas varias veces en el día. Hace un par de semanas aplicó estos aranceles pseudo compensatorios que llama él, que para compensar por las barreras que le ponen otros países, pero no era pseudo compensatorio, era básicamente basado en los desbalances comerciales país por país. Entonces, entonces claramente esto tiene mucho que ver con la forma que piensa él, y eso cambia de un día para otro, con cuál es el último que hable. Claro. Entonces yo creo que la diferencia con la pandemia, como tú decías, y la gran crisis financiera, que teníamos dudas con respecto a cómo seguía la crisis, cuán profunda era. Pero aquí lo que pasa, aquí no había crisis. La crisis se creó por la variabilidad de las políticas en Estados Unidos, que es el país más grande del mundo, y era el único país que se había recuperado con creces de los efectos de la pandemia. Es el único país que tenía hoy día una tendencia, el producto estaba por encima de la tendencia que venía de antes de la pandemia. Era un lujo. Y este año estaba todo encaminado que iba a crecer entre 2,5 y 2,8. Por una economía madura, nosotros destapamos champaña cuando crece 2,6, pero nosotros tenemos un ingreso per cápita muy bajo. Ellos con una economía madura creciendo al 2,7, 2,8, era un lujo, y lo están haciendo muy bien en Estados Unidos. En ese marco, ¿cómo ve usted también las proyecciones, los números que nos presentó el Fondo Monetario Internacional? Que también, aparte de los números, ellos ven, y siento también, recojo un poco de sus palabras, que esto es más estructural que coyuntural. No es algo que quizás no termine cuando termine Trump. Quizás aquí le puede hacer un daño bastante más profundo al sistema económico global. Yo creo que se han debilitado las instituciones internacionales, especialmente la Organización Mundial de Comercio, a la cual contribuyó mucho a desarrollarla después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos. Inicialmente se llamaba el GATT y después se transformó en la Organización Mundial de Comercio, que eso permitió tener reglas
para operar con reglas. Eso hoy día está muy debilitado porque el principal país que contribuyó a crear estas reglas no la está obedeciendo. Entonces yo creo que no hay duda que este es un cambio grande porque se debilitan instituciones. Es distinto cuando tuvimos el test del COVID o tuvimos la gran crisis financiera, no se debilitaron las instituciones, se debilitaron los bancos, pero la institucionalidad siguió funcionando. Vittorio, lo quiero llevar a los efectos en nuestro país y quiero la siguiente pregunta planteársela en dos ámbitos. Lo primero, ¿cómo usted ve ese recorte que plantea el FMI de 2,2 a 2% para nuestra economía? Claro, el mercado incluso lo ve más abajo. Y también otros elementos que tienen que ver con... A ver, está este recorte del FMI, pero también de parte para los efectos en Chile. ¿A usted le preocupa más que nuestro primer y segundo socio comercial estén agarrados del moño, un buen chileno, más que los efectos de los aranceles a Estados Unidos? ¿Le preocupa más que nuestro primer y segundo socio comercial, a quienes más le vendemos, que ellos estén peleados, nos pega más que, por ejemplo, venderle menos a Estados Unidos? No, lo que pasa es que esto se acumula. O sea, aquí es Estados Unidos el que más va a sufrir y es el país al cual corrige en forma más importante su proyección de crecimiento del fondo. Casi le resta un punto con respecto a lo que pensaba que iba a crecer en enero pasado. También le pega a China, porque Estados Unidos era un muy importante mercado para China. Entonces y China todavía tiene sus problemas internos. Entonces nosotros estamos sufriendo el hecho, no tanto que ellos estén agarrados del moño, sino que el hecho de que esto va a tener implicancia para ellos en crecimiento. Eso nos preocupa y eso también se traslada hacia nosotros. Entonces nuestros mercados de exportación van a estar más débiles por esto. Es prematuro hacer proyecciones porque esta pelea está en el segundo round a lo mejor y va a durar 15 o va a durar 30. Como tú o quizás se define por los puntos a la antigua. Claro, va a durar mucho. Pero la dirección es clara, porque ¿qué pasa ahora? Los consumidores más preocupados, y no solo más preocupados, sino que tienen un tremendo impuesto, un impuesto a los bienes que comercia con el resto del mundo. Esos bienes, los automóviles son más caros, los teléfonos inteligentes son más caros, todas esas cosas suben de precio. Eso le quita ingreso. Al mismo ingreso tiene menos poder de compra. Al mismo tiempo tiene mucha incertidumbre. ¿Cómo sigue esto? ¿Qué hago en ese caso? Ahorro. Esperemos que se despeje el camino antes de tomar decisiones importantes. Postergo la compra de casa, postergo para adelante la compra de un auto, porque no sé cómo sigue esto, Claro. no sé qué implicancia va a tener el mercado laboral. O sea, fíjese, la Universidad de Yale en un estudio reciente estima que esto le va a significar a cada hogar una pérdida de $4.500 este año. Bueno, $4.500 en promedio en Estados Unidos es un número alto. Entonces eso va a ser claramente una pérdida de ingresos. Sí. Aparte que estos bienes se encarecen, hay una pérdida de ingresos. Vittorio, ¿cómo ve en este sentido, en este escenario, la decisión, por lo menos lo informaba en las últimas horas el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en nuestro país, de mantener la proyección de crecimiento en un 2,5%? Uno ve que el mercado, y qué números le da a usted por lo menos este 2025, el mercado uno lo ubica bastante más abajo. ¿Cómo ve esas cifras que proyecta Hacienda? Yo la veo un poco optimista, o sea, porque el hecho que a nosotros nos va a pegar, nosotros no estamos en otro planeta y somos un país muy abierto al resto del mundo. Las exportaciones han jugado un rol muy importante en nuestro crecimiento, especialmente el último año. Y hoy día ese crecimiento de las exportaciones, que fue muy importante en el año 2024, ese hoy día se ve más difícil porque el mercado en China va a estar más desacelerado y el mercado en Estados Unidos más desacelerado. Así que claramente se ve difícil y si cualquier cosa, incluso el rango que tenía el Banco Central en el último IPOM de 1,75 a 2,75 se ve, El techo más vamos a estar en la abajo. rajuñando. El techo más abajo y el piso puede estar más abajo. ¿No? Esta película está en desarrollo, o sea, es más que hacer proyecciones, veamos direcciones. O sea, hoy día, si tú me dices 2,4 o 2,5 de crecimiento, lo veo muy optimista. ¿Usted por dónde lo ve? No, te digo esto que decía al comienzo, hay tanta incertidumbre que si yo tengo que apostar, mi número va a estar más cerca de entre 1,5 y 2. Y en este mismo marco, ¿cómo también usted analiza la decisión? Y lo dijo hace un par de semanas el ministro de Hacienda, Mario Marcel, pero lo confirmó esta semana, con el mundo tan revuelto, con el foco puesto en Estados Unidos, los posibles efectos en Chile, esto de postergar, por ejemplo, la reforma tributaria. ¿Cómo lo ve usted? No, eso fue porque claramente hoy día el ministro
forma realista, se ha dado cuenta que no tiene piso político para una reforma tributaria. Entonces yo creo que subir impuestos en un año en el cual vamos a tener una desaceleración global y una desaceleración en Chile, Ujú. también, Pese también a las no es lo más compensaciones que se adecuado. planteaban. Claro, pues las compensaciones, no digo, las compensaciones iban a subir impuestos a los hogares. Y era para financiar gasto del gobierno. Entonces, Claro. la compensación iba a deprimir más al sector privado. Y eso yo encuentro bien la decisión que tomó el ministro. No había peso político, pero también no era lo más apropiado en esta instancia. Usted cómo ha visto, no sé si tuvo acceso, pudo leer este informe que emitió la semana pasada Impuestos Internos sobre la evasión tributaria de impuestos corporativos, 46%. Incluso otro informe anterior de Impuestos Internos se ha descifrado sobre un 50%. ¿Cómo analiza usted esos números en esta discusión tributaria? Hay que preguntarle a un especialista contador. Ya. Yo como economista, lo que yo sé que el sistema ha ido evolucionando, de tener cada vez más controles. El Servicio de Impuestos Internos tiene mucha información, ahora incluso está teniendo información de las cuentas bancarias para los giros, cuando es más de un cierto monto por mes. Pero eso, o sea, me cuesta pensar a mí que las grandes empresas van a tener van a usar arbitraje tributario. Me cuesta las grandes empresas. Yo creo que en las personas pues, hay mucho más, pero las grandes empresas lo veo muy difícil. Si hay empresas auditoras envueltas, tienen que tener balance auditado. Entonces lo veo difícil. Me parece grande el número, pero preguntémosle más a los especialistas tributarios. Sí, Yo soy un simple economista. Yo soy claro. un simple economista. Vittorio, a ver, también en el mismo tema tributario, ¿cómo analiza usted esta decisión de parte del ministro de Hacienda de postergar un año más la meta fiscal? Claro, se plantea un ajuste para este año cercano a los 2.000 millones de dólares de ajuste, pero del cinturón fiscal. Pero ¿cómo ve eso de postergar un año más el tema del déficit? Ha sido muy criticado por parte de especialistas. No, yo creo que Chile esta crisis lo encuentra mucho mejor parado de lo que estábamos en 2022. O sea, teníamos el 2022 un déficit fiscal alto, teníamos el 2022, teníamos al mismo tiempo, teníamos un déficit en cuenta corriente por los retiros de los fondos de pensiones del año anterior, un déficit en cuenta corriente del 10% del producto. O sea, este país se veía muy vulnerable, el país se ha ajustado. Y las Ya. cuentas fiscales, no hay duda, la deuda hoy día es 41,7% del producto, no hay duda. Me preocupa hacia adelante, la deuda promedio de los países emergentes cerca del 80%, la deuda de Estados Unidos es el 122 del producto, la deuda de Japón es el 250 del producto. Entonces, Chile tiene 42, que Claro. es una de las más, Hay una 41,7 holgura, para pero ser más tampoco exacto. relajarse, ¿no? Eso yo. Entonces yo creo que lo que tenemos que preocuparnos como país es cómo controlamos eso hacia adelante. Yo conozco una medicina que trabaja muy bien para eso y ha trabajado muy bien en Chile, ¿Cuál es esa? que es crecer, aumentar la torta y con la misma tasa de impuestos se recauda mucho más. Entonces yo creo, y eso sin penalizar la inversión u otras cosas, que el país crezca. Si los impuestos son al ingreso casi todos, y si hay más ingresos se recauda más y la elasticidad es alta con respecto al ingreso. Sí, porque, claro, en un año electoral muchas veces estas discusiones se tiñen con otros tonos, Vittorio, y aquí muchos candidatos incluso han dicho que este año había una farra, o los últimos años. ¿Es tan así o usted ve, cómo ve la situación fiscal y estos números que plantea Hacienda? O sea, yo creo que lo que hay que evitar ahora es pensar que este shock de afuera lo podemos amortiguar con una política fiscal más expansiva. Eso sería una responsabilidad. Ya. Y yo creo que el ministro lo tiene claro. Yo creo que el ministro lo tiene claro. No está pensando en ningún programa de expansión fiscal. Está pensando en cómo ajusta porque este año, por la caída de ingresos, o menos ingresos de lo que se pensaba, va a haber un déficit algo mayor. Pero no nos cortemos las venas. Yo creo que a mí me preocupa hacia adelante. Hemos aprobado tantas cosas, reforma de pensiones, la pensión garantizada universal, todas estas cosas son caras. Y especialmente en un país en el cual la población se está envejeciendo. Entonces todas esas cosas hay que financiarlas. ¿Qué le No preocupa, están por ejemplo, Vittorio? financiadas. Sí, perdone que lo interrumpa. ¿Qué le preocupa, por ejemplo, la reforma de pensiones? Se ha puesto mucho
mucho énfasis, por ejemplo, en este préstamo que se va a devolver de parte del fisco, este 1.5 del porcentaje. Muchos dicen que eso podría significar al final una deuda para el fisco que pueda ser insostenible. Claro, hay un cálculo, hay equipos de expertos que han asesorado al gobierno y al mundo político diciendo que esto es sostenible. ¿Cómo lo ve usted? O sea, los especialistas que han mirado estas proyecciones en detalle, esto es sostenible, lo que me preocupa, pero es sostenible siempre y cuando tengamos ingresos Claro. para hacernos cargo. Y esos ingresos van a venir de crecimiento y de ajuste de gastos y también con algunos ajustes tributarios hacia adelante. Pero es un problema, no es una emergencia como tienen otros países, no es una emergencia como tiene Estados Unidos, que tiene un déficit fiscal del 6,7% del producto, 6,7%. No es el problema que tiene Brasil, que tiene un déficit fiscal cerca del 10% del producto, 10%. Entonces yo creo que, claro, es un problema, pero la vulnerabilidad que teníamos en el 2022 era de loco. ¿Se ha politizado mucho el discurso frente a este tema, Vittorio? No, yo creo que es bueno siempre resaltar la responsabilidad fiscal, pero ahora fijémonos en las cosas importantes. El problema más importante de Chile es cómo retomamos el crecimiento, El problema más importante de Chile asociado con eso es cómo terminamos con esta cultura que se ha creado de permiso, que nadie toma decisiones para probar algo. Entonces, todo se gana rechazando. Y tenemos que empezar a pensar en todos los chilenos, no los arbolitos en los naranjillos u otras cosas, pero como los chilenos para que tengan ingresos en el futuro. Vittorio, le pido que se quede conectado, vamos a ir a la pausa aquí en Canal 24 Horas. Vamos a hablar a la vuelta de comerciales de crecimiento justamente con el expresidente del Banco Central, Vittorio Corvo. Vamos a la pausa, pero antes le cuento a ustedes que tu negocio se la juega todos los días, Celeri también. Tu pasarela de pagos diseñada para cobrar fácil desde tu primera venta hasta miles al día. Nosotros cobramos por ti, súmate a celeri.com, la pasarela de pagos para negocios que quiere llegar lejos. Súmate en celeri.com y crece sin límites. Pausa en Mirada Económica y volvemos con esta conversación con el expresidente del Banco Central, Vittorio Corvo. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Estamos conversando en esta edición con el expresidente del Banco Central, el economista Vittorio Corvo. Vittorio, hablemos de crecimiento, lo habíamos dejado planteado antes de ir a la pausa. ¿Cómo ve usted la evolución que ha tenido este gobierno en esa materia, en ese concepto, en tener el crecimiento como eje central, vertebral de la gestión económica? ¿Cómo lo ha visto desde el 11 de marzo del 2022 a la fecha? No, yo creo que al comienzo no estaba en la agenda, como tampoco ha estado en la agenda algunos gobiernos en los últimos años. Pensaban que el país ya estaba en piloto automático para crecer al 5 o 6 por año. Pero eso ya desapareció hace mucho tiempo, porque para hacer eso hay que seguir, para que el auto siga andando a esa velocidad, hay que hacer todos los mantenimientos, hay que ir perfeccionando el auto, pero nosotros no hemos dejado de lado eso. Entonces nosotros queremos que el auto rinda igual que lo que rendía al comienzo, especialmente en el periodo 1990 hasta el 2012, pero los últimos 10 años, 12 años, no nos hemos preocupado. Y especialmente hemos creado un ambiente poco favorable para la inversión. Hemos vuelto atrás en la formación de capital humano entre la pandemia y el deterioro de la educación pública. Y hoy día el crecimiento viene por innovación, por lo cual se requiere capital humano. Eso lo hemos ido dejando atrás. Y también este país ha desarrollado una cultura de permisos y le estamos dando más importancia ahora a los arbolitos y a los animales que el crecimiento que les sirve a las personas. El crecimiento les sirve a los humanos. Los humanos lo van a pasar muy mal hacia adelante si seguimos con bajo crecimiento. Celebro que este gobierno en los últimos 18 meses haya puesto eso en su agenda. Ahora hay que hacer que el Congreso se mueva para aprobar este proyecto de permisología, para reducir la permisología. Pero hay otro movimiento que hay que hacer. Leyes tenemos muchas. Lo que vamos a necesitar también es cambiar la cultura en el sector público, cambiar los premios. Los premios que se cumplen las regulaciones, pero que ellos cumplan también con los periodos en los cuales hay que aprobar o rechazar un proyecto. No pueden ser que proyectos se demoren 10 años en Chile y en otros países se demoran 18 meses. O sea, claramente, y eso disuade mucho la inversión. Y crecer sin inversión
no se ha invertido en ninguna parte. ¿A usted le hace sentido lo que se está discutiendo en el Congreso en materia de permisología, en materia de permisos ambientales? El primero, permisología ha avanzado más fácil, no tanto permisos ambientales. ¿A usted le hace sentido lo que se está discutiendo en el Congreso en el tono que se está discutiendo o hace falta más? No, yo creo que a mí lo que más me preocupa, Andrés, es el hecho de que estos proyectos van a salir, especialmente el de permisología, pero de ahí hay que hacer el trabajo sucio de cambiar los incentivos en el sector público para que se cumplan los plazos. No sacamos nada con tener Claro. regulaciones de velocidad en las carreteras si nadie las cumple. Nadie las cumple. Aquí vamos a tener regulaciones de tiempo para cumplir con los permisos y nadie las cumple. Entonces tiene que haber algún sistema en el sector público de premios y castigos. Y no digo yo que vamos a debilitar las regulaciones, espero que estén bien estudiadas las nuevas regulaciones que se van a aprobar ahora, pero sí lo que yo quiero es de que se cumplan y que haya un incentivo porque los proyectos salgan adelante. Hasta hace 3 o 4 años era objetivo de mucho que el país se iba a beneficiar con decrecimiento, no con crecimiento. Ahora se han dado cuenta que sin crecimiento es poco lo que se puede hacer. Sin harina no se puede hacer pan. Sin crecimiento tampoco se pueden financiar en forma sostenible los servicios sociales. Tenemos un tremendo problema en vivienda, tenemos un tremendo problema en salud, tenemos un problema en educación, pero para eso lo que más ayuda es crecimiento. Los impuestos nos ayudan mucho. Estamos poniendo y poniendo impuestos por años de años y la recaudación es la misma, porque el producto no crece. Vittorio, esta pérdida de brújula en materia de crecimiento, claro, uno se acuerda como de Vargas Llosa cuando él se preguntaba cuándo se jodió el Perú, en el fondo. Aquí en Chile, ¿cuándo se pierde? ¿Usted siente que se comienza a perder la brújula? Siempre la discusión política me dice, no, el 2014, y pone el 2014, Bachelet 2 como el comienzo de todos los males. Muchos dicen, no, ojo, esto es bastante más crónico, esto viene antes, esto se fue perdiendo hace por lo menos 20 años. ¿Cómo lo ve usted? No, yo creo que algo de eso hay, o sea, esto empezó a perderse, pues en la etapa inicial es cuando yo quiero sacar fruta de un árbol en el campo, es re fácil sacar la primera, porque si nadie ha pasado por ahí antes, está muy cerca las naranjas, la más bajita y gordita. La más bajita, pero aquí está la más bajita y la más gordita, pero acá ya sacamos las de abajo, ya las sacamos ya, entonces ahora hay que desarrollar una escalera para subirse y sin caerse. O sea, es más difícil. A medida que crece un país, es más difícil mantener tasas de crecimiento. O sea, porque uno parte de una base más alta. Pero hay países que lo han hecho. O sea, hay países, Singapur era el país más pobre, uno de los países más pobres del mundo. Tenía un ingreso per cápita de $300 a comienzos de los 70. Hoy día es uno de los países más ricos del mundo. Y siguió creciendo. Corea también ha crecido muy fuerte. O sea, Corea tenía un ingreso per cápita más bajo que el de Chile. Japón tenía un ingreso per cápita más bajo que Chile. Entonces, claramente, esos países han crecido porque han seguido haciendo las cosas, La tasa de crecimiento ha bajado, claro, porque tienen un ingreso muy alto ahora, pero dieron un salto a un ingreso per cápita más del doble que el nuestro. Eso queremos hacer nosotros. Nos hace maravilla un ingreso per cápita más alto. Vittorio, en esta misma discusión de fomentar el crecimiento también han salido ideas, por ejemplo, Evelyn Matei propuso en su minuto bajar los impuestos corporativos un 18%. ¿Es tan fácil, es tan como causa-efecto bajar los impuestos a las empresas y así necesariamente se va a crecer más? Porque hay expertos de repente que te dicen, fiscales, tributarios más bien, que dicen que no es tan, eso depende también de otras medidas. Claro, puede ayudar bajar impuestos, pero tiene que ir ayudado de otras medidas para que eso a la larga, todo en conjunto, surta efecto. ¿Cómo lo ve usted? ¿Es tan simple como bajar impuestos y se crece más? Primero, para bajar impuestos, también hay que ver cómo los compensamos, ya sea bajando gastos o subiendo otros impuestos, porque estábamos recién conversando al comienzo del programa que las cuentas fiscales se han debilitado. O sea, bajar impuestos sin compensación, eso es receta a remedios argentinos o de otros países que al final terminan con un desorden fiscal monstruoso. Yo creo que Chile ha recuperado en cierta medida el orden fiscal y lo que se requiere aquí para adelante, para crear un mejor ambiente para la inversión, nos quedamos con impuestos a las corporaciones que están descolocados. O sea, el promedio de los impuestos, el impuesto a las corporaciones en Chile es 27%. El promedio de la OECD, que nos gusta ese club de países más desarrollados, es 22%. O sea, nos pasamos varios pueblos. Teníamos 10 antes, teníamos 10 de hay que apuntar a ese 22, pero sin perder, compensando por otro lado. Compensando por otro lado, ya sea con baja de gasto ineficiente o subiendo otros impuestos. Y eso es lo que tiene que desarrollarse hacia adelante.
Por último, Vittorio, ¿cómo ve el último año de gestión del presidente Boric? ¿Cómo ve cuáles debiesen ser las prioridades? ¿Están puestas las prioridades donde es necesario hoy día para nuestra economía? O sea, nos cambiaron las prioridades. El señor Trump nos cambió las prioridades de este gobierno y de todos los gobiernos del mundo. La prioridad ahora es cómo navegamos esta tormenta. ¿Cómo navegamos esta tormenta sin que nos dé vuelta el barco? Y eso va a requerir estar preocupado de lo que pasa afuera, tomar precauciones, no desajustar más las cuentas fiscales. Yo estoy seguro que el Banco Central va a hacer su trabajo para mantener la estabilidad. Estoy seguro que la Comisión del Mercado Financiero va a hacer su trabajo, porque en estas crisis los usuarios de crédito sufren porque su negocio se deteriora. El que exportaba manzana a los Estados Unidos está enfrentando ahora un arancel del 10% en los Estados Unidos. El que exportaba otro tipo de fruta, el que exportaba salmones, tiene un arancel del 10% ante el acero. Entonces, esos sectores van a estar golpeados. Entonces, sí. Y eso hay que seguir muy de cerca la estabilidad financiera. Y este es un año en el cual tenemos que tomar seguro para que esto no nos impacte mucho y mantener las cosas ordenadas e ir creando las cosas hacia adelante. Pero este es un año, como digo, que nos cambió las prioridades a todos. Vittorio, para ir cerrando, ¿cómo usted hacía un poco la analogía con el término del barco? El capitán Mario Marcel. ¿Cómo ha visto usted la gestión de este capitán, el barco económico, en este buque económico? ¿Cómo ha visto la gestión de Mario Marcel y cómo ve lo que viene para el ministro de Hacienda? No, yo creo que le ha tocado manejarse en un escenario difícil. Yo creo que celebro que este gobierno, yo creo que gracias al trabajo del ministro de Hacienda, haya comprado la importancia del ordenamiento de las cuentas fiscales. Entonces, el primer año de esta administración, con un presupuesto aprobado al final de la administración del presidente Piñera, pero le tocó ejecutarlo. Otra cosa es con guitarra. Y hubo un recorte del gasto público el año 2022, que fue el 23% real. Entonces, yo creo que, y ahora estos años, no hay duda que me hubiera gustado que se hubiera hecho más en la parte fiscal, pero se desarrolló, entre otras cosas, se reforzó la metodología de los déficits estructurales, se fortaleció el Consejo Fiscal Autónomo. O sea, todo eso, uno construye instituciones, y aquí se han construido. Después de la locura que tuvimos en la primera convención y la segunda convención, Chile hoy día se ve serio al lado de lo que está pasando en el primer país del mundo. Vittorio Corvo, le agradecemos este espacio, este diálogo, esta conversación sobre la coyuntura económica aquí en Canal 24 Horas. Ojalá se repita su presencia. Un honor tenerlo acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Que tenga buena jornada. Igualmente tú. Y así vamos cerrando Mirada Económica. Nos vemos la próxima semana en otro capítulo de este programa señero de nuestro señal de noticias, Canal 24 Horas. Chao, chao. Mirada Económica.